Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes. Les habla Helmut Martínez, líder del comité de eventos del capítulo de Ingeniería Química, Ingeniería de Alimentos. Nosotros somos una asociación que ya llevamos 65 años. Tenemos más de 1.800 uniandinos ubicados laboralmente, 14.000 afiliados. Y en estos momentos tenemos tres sedes en Bogotá, en Cali y en Barranquilla. Eh, Anualmente hacemos más de 800 eventos y 36.000 visitas. Estamos unidos con Ingeniería de Alimentos y Química. Nuestro capítulo desarrolla diferentes actividades durante el año, como conferencias y charlas, cursos de actualización profesional, encuentros de egresados y eventos networking, y apoya a los departamentos de Ingeniería Química, en este caso también de Alimentos y Química de la Universidad de los Andes, y además de visitas industriales. Los invitamos a nuestro próximo evento que se realizará el jueves 21 de mayo a las 10 de la mañana, que es de automatización como herramientas de eficiencia energética activa. Queremos darle la bienvenida a nuestra conferencista, Juanita González Andrade. Juanita es abogada y magíster de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana, con más de 15 años de ejercicio profesional como asesora y litigante en el derecho laboral y la seguridad social. Actualmente vinculada a la firma Álvarez Lievano Lacerna SAS, columnista habitual de asuntos legales en el diario La República, y ha sido docente en varias facultades y es miembro del Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Juanita, te damos la bienvenida a nuestro evento de Derecho Laboral en tiempos de COVID-19. Helmut, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Muchas gracias por hacer parte de este maravilloso evento y por tu asistencia y tu puntualidad. No, a ustedes por esta grata invitación. Para mí es un honor estar en mi casa, Uniandinos también en mi casa. Hago parte del capítulo de abogados del CAU. Y como lo decías anteriormente, pues he tenido la oportunidad de compartir en diversas oportunidades con otros capítulos. Em, y adicionalmente, también en participar con otras profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, como ha sido la participación con Safety ya en otros escenarios. De pronto tenemos público que ya nos ha acompañado en esos escenarios. Entonces, mil gracias. Quisiera confirmar, ¿ahí me están escuchando correctamente? Sí, sí te estamos escuchando. Perfecto. Bueno, entonces sin más preámbulos, me gustaría invitar a todos los asistentes primero a silenciar sus micrófonos, a poner, digamos, una breve atención más hacia lo que estoy, digamos, diciendo en la pantalla. Para mí es mucho más fácil una comunicación con ustedes en la pantalla que en la presentación. Sin perjuicio de las inquietudes que vayan teniendo, por favor, compártalas en el chat. Vamos a abrir unos espacios especiales para las preguntas. Muy seguramente hacia el final de la charla vamos a estar absorbiendo dudas puntuales, pero la invitación general en este punto es a que nos tomemos un momento para, eh, digamos, concentrarnos en los temas del trabajo en estos tiempos de coronavirus y en la información que les voy a dar, que es una información en la medida de lo que el tiempo nos lo permite, general,
para luego, si es necesario, pues puntualizar las principales dudas. Esto sin perjuicio de que ustedes puedan eh, realizar las consultas con su abogado de confianza. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir entonces la presentación que tenemos para el día de hoy. Bueno, como lo indica el título, lo que buscamos el día de hoy es abordar los aspectos más relevantes de lo laboral en tiempos del coronavirus. El coronavirus es actualmente una situación intempestiva que no nos lo esperábamos. La última pandemia que el mundo entero tuvo que enfrentar de manera global fue también un tema respiratorio, como fue la gripe española. Fue un virus además que se dio en todas las circunstancias de principios del siglo pasado y digamos que lo que más curiosidad genera en este momento es eh, que estamos atendiendo las situaciones de pandemia actual de la misma manera como la estábamos atendiendo hace un siglo. Entonces yo creo que la primera reflexión que nosotros tenemos que darnos es, eh, tenemos que empezar a mirar cómo estamos reaccionando en el ámbito del siglo XXI a temas que ya se creían superados en el siglo XX. Entonces, para este aspecto, quisiera entonces hacerles una breve exposición de lo que implican las medidas del gobierno nacional en términos generales, ¿no? Bueno, resulta que Colombia es un estado social de derecho. Nosotros tenemos antes que nada una constitución. Esta constitución es el... ¿Me dicen que se fue el sonido? ¿Me confirman? Escuchamos perfectamente, no sé si... Te Yo escucho la bien, estoy escuchando perfectamente. perfectamente. Muchísimas gracias. Continúo entonces. Ok. Entonces, la constitución nos permite a nosotros tener un enfoque global, es decir, es nuestra sombrilla y esa es la norma de normas la que nos permite a nosotros, digamos que alzar la mano y tener garantías como ciudadanos, pero adicionalmente es la que establece los límites para que tanto gobernantes nacionales como locales, como las autoridades, como son los jueces de la República y adicionalmente el Congreso de la República puedan regular los temas que les son de su competencia. La Constitución tiene varias partes, pero una de las partes más importantes es que consagra los derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales, y ya digamos para aspectos puntuales de la conferencia, está el derecho al trabajo. Pero el derecho al trabajo no es el derecho a un trabajo subordinado, regido por el contrato de trabajo, sino, voy a hacer un cambio para ver si esto nos permite, porque veo siempre que me dicen que no escuchan. Denme un segundo, por favor. Vamos a hacer aquí un cambio. Acá te escuchamos súper bien. Entonces continuamos, por favor, ¿sí? Sí. Perfecto. Entonces Perfecto. confirmo que me están viendo en video también, ¿cierto? Bueno, entonces en la Constitución tenemos los derechos fundamentales y los derechos fundamentales nos permiten a nosotros alzar la mano y decirle al Estado, ojo, que usted no puede restringirme todos los derechos. Usted regular aquellos derechos generales, ¿cierto? Pero usted tiene que tener especial cuidado cuando me restringen los otros derechos, como por ejemplo la locomoción, que este es un tema importante para efectos de los temas de coronavirus, como el derecho al trabajo, como el derecho a la seguridad social, como el derecho de reunión, como el derecho de asociación, entre otros muchos derechos que tienen una categoría fundamental. Bueno, después de la Constitución siguen las normas generales y en las normas generales del derecho nosotros tenemos específicamente normas del trabajo. Ojo, las normas del trabajo
siguen vigentes al igual que la Constitución y en ese orden de ideas no han sido ni suspendidas ni subrogadas, ni tampoco han sido modificadas por ninguna autoridad ni nacional ni local. Entonces, en este orden de ideas, nosotros tenemos que las normas del trabajo siguen vigentes y dentro de ellas están las normas del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son las normas de seguridad del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Todas aquellas que desarrollan lo que antes nosotros conocíamos como las normas de salud ocupacional. Entonces, en esta jerarquía de normas, resulta que es lo normal que tenemos usualmente cuando trabajamos, seamos independientes, dependientes o que trabajemos por cuenta propia. Dentro de esta jerarquía de normas que nosotros tenemos, llegaron unas normas nuevas. Estas normas nuevas están relacionadas con el COVID-19. ¿Y por qué llegan estas normas nuevas? Bueno, porque resulta que cuando la Organización Mundial de la Salud a finalizar febrero dice que hay una pandemia, esa es una situación que requiere atención inmediata y general en todo el globo. ¿Qué implica esto? Que el Ministerio de Salud y Protección Social debió asumir una competencia y fue declarar un estado de emergencia. Bajo ese estado de emergencia que se busca proteger a la comunidad en general de una amenaza a uno de sus derechos más fundamentales de todos, que es el derecho a la vida. La protección del derecho a la vida, ¿por qué? Porque si Colombia no toma las medidas necesarias, pues no tiene la capacidad de reacción que se espera del Estado para que el Estado pueda brindar a sus ciudadanos la atención médica, la atención hospitalaria, la atención económica y en general todo lo que se requiere cuando una persona enferma de COVID. Vamos a tener claro dentro de todo este panorama que digamos que la enfermedad misma no es el problema. Todos nos podemos enfermar de COVID, todos podemos contraer la enfermedad. Algunos que tengan preexistencias y morbilidades probablemente tengan, digamos, algunas complicaciones o tengan más riesgo de tener, digamos, una incidencia, digamos, compleja o incluso hasta vital respecto al COVID, si son mayores, por ejemplo, de 70 años. Si son una población de riesgo, como por ejemplo las personas que tienen diabetes, VIH, SIDA o que tienen alguna patología de base. Pero la enfermedad en sí no es el problema. El problema es que no nos podemos enfermar todos al tiempo. En ese orden de ideas, el Estado tiene que generar todas las medidas para poder, digamos que, intervenir la situación y acomodar toda su gestión, primero para evitar que la mayor cantidad de personas se contagien. Tenemos que evitar el contagio. Segundo, para que quienes se contagian tengan la asistencia médica necesaria. Y tercero, para que quienes tienen esa asistencia sea oportuna, adecuada y logre salvar sus vidas. Entonces, hasta aquí, digamos, este panorama general. Para eso está la resolución 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. Los invito a consultarla por internet. ¿Qué pasó después de la resolución 385? Bueno, pues que en tiempos normales, para que una ley se genere en el ámbito nacional, se requiere la intervención del Congreso de la República, salvo cuando tenemos el estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Antes lo llamaban de otra manera. Antes vivíamos en estado de conmoción permanente. Hoy en día tenemos varios sitios, varias formas de declarar los estados de conmoción interior. Uno de ellos es la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica. Y dentro de esa formulación de medidas excepcionales, el gobierno nacional acoge las competencias del Congreso de la República y dice un momento que frente a una situación puntual y concreta, yo voy a generar decretos ley. ¿Qué implica generar decretos ley? Que durante un periodo de 30 días, prorrogable por 30 días y hasta por 90 días en un mismo año, el gobierno nacional puede intervenir en todas las, digamos, cuestiones administrativas o que requieren normas específicas para atender una emergencia económica, social y ecológica. En este momento nosotros tenemos ya dos declaratorias. La que empezó en el mes de marzo, en el mes de abril no tuvimos declaratoria de emergencia y ahorita acaban de sacar la segunda declaratoria de emergencia precisamente para intervenir dos fases distintas de la situación actual. La primera, el estado, digamos, general de salud de las personas, el contagio, mitigar el tema del coronavirus en general, decretar el aislamiento obligatorio
y la de ahorita es para mitigar las consecuencias económicas que ha generado la implementación de las medidas anteriores. ¿Qué implican los decretos ley durante la emergencia? Bueno, ¿y por qué eso es importante para el tema del trabajo? Bueno, pues porque en condiciones generales de normalidad todos trabajamos fuera del hogar, la gran mayoría. Muy pocas personas habían implementado temas de teletrabajo, trabajo en casa, y tenemos una rutina de trabajar hacia el exterior, es decir, se hacían visitas, nosotros teníamos centros de trabajo en donde tenemos oficinas, donde tenemos trabajo rural en el campo, tenemos trabajo en fábricas, tenemos trabajos operativos, tenemos trabajos logísticos, tenemos trabajos de factura y manufactura, y todo eso está dentro de la órbita del derecho del trabajo, ¿cierto? Pero resulta que una de las primeras normas para, digamos, intervenir esta situación fue el aislamiento obligatorio. ¿Qué es el aislamiento obligatorio? No es otra cosa que restringir el derecho de locomoción a lo estrictamente necesario y prohibir la libre circulación que no se ajuste a esas condiciones excepcionales de circulación. Es decir, eh, para todos los efectos, no podemos hacer actividad distinta de lo que podamos desarrollar en el foro interno de nuestros hogares. Es por esto que el derecho al trabajo se ve afectado. ¿Por qué? Porque ya no tengo la posibilidad de interactuar personalmente y de manera presencial ni con mis clientes, ni con mis proveedores, ni tengo la libertad de hacer transportes logísticos, por ejemplo, ni tengo la libertad de ir hacia el trabajo y devolverme del trabajo porque debo acatar una medida de confinamiento. Adicionalmente a eso, se me restringen mis actividades productivas. ¿Por qué? Porque esas actividades productivas no son ni las básicas ni las necesarias para la persona, entendiendo cómo esas básicas y necesarias, por ejemplo, la adquisición de alimentos, ir al médico, eh, eh, obtener las medicinas y digamos, gestiones que en un principio estuvieron exceptuadas en las medidas de declaratoria de emergencia económica, social y ecológica de marzo. Entonces, cuando el trabajo se ve restringido, entonces tenemos un inconveniente y es ¿qué ocurre con las actividades económicas y laborales? Pues cesan, se ven interrumpidas. Toda acción laboral o de trabajo que no se puede desarrollar a través de la virtualidad o de manera remota ha quedado supeditada a una ley, ¿cierto? Que es una orden de autoridad competente que me dice que yo no estoy autorizada para movilizarme libremente y eso impide necesariamente, junto con otras medidas como por ejemplo la prohibición de aglomeraciones, la prohibición de prestar servicios en restaurantes, la suspensión, por ejemplo, de las actividades aéreas, ¿cierto? El transporte doméstico, todo eso que hemos visto de las crisis de las aerolíneas, la restricción a los servicios de transporte, etcétera, todo se ve afectado. Eso hay que tener en cuenta. La economía es una rueda que permanece, también lo hagan. En el momento en el que cesan estas actividades, tenemos una consecuencia económica del trabajo y es la siguiente. El trabajo, como toda actividad humana, en principio se entiende remunerado en el marco de un contrato de trabajo, pero recordemos que la Constitución 5 protege las formas de trabajo. Eso se ve afectado tanto el independiente como el dependiente, como el empresario, como el que es trabajador por cuenta propia. En ese orden de ideas, cuando nosotros vemos que estas medidas se van prorrogando en el tiempo, tenemos un problema de liquidez. Entonces, ya no tengo cómo sustentar, ¿cierto? Las medidas, digamos, cómo sustentar un pago de una nómina. Entonces, vamos a empezar por, este tema lo voy a dejar aquí en paréntesis y lo voy a retomar más adelante, pero lo que les quiero significar es que lo primero que tenemos nosotros es una afectación a la nómina, que es un tema muy importante, una afectación al ingreso del trabajador, ya sea como independiente o como dependiente. ¿Qué nos está ocurriendo ahorita? Bueno, que la norma viene siendo prorrogada de manera general por el Gobierno Nacional. El decreto 636 de 2020 es la última prórroga que nos genera el aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo próximo y que nos ha generado, digamos, una reapertura gradual de ciertas actividades económicas para evitar
que la paralización de la economía nos afecte aún más y nos lleve a una depresión económica, a una crisis económica en el futuro cercano. La conveniencia o no de estas medidas, pues hay muchos sectores que tienen ciertas reservas frente a la conveniencia. Algunos dicen que es una pugna entre salud y economía, otros dicen que no hay por qué anteponer el derecho a la vida frente a la economía, otros dicen que por el contrario hay que salvar el derecho a la economía porque se van a morir más personas de hambre que el coronavirus. Pero digamos que todos esos temas son los vamos a ir mirando y resolviendo en la medida en que van pasando los días, porque esta situación tiene una particularidad muy compleja y es que nadie sabe cómo manejarla. Nadie tiene un manual que diga, los gobernantes en el momento de pandemia tienen que realizar A, B o C. La norma general para el manejo de una economía en pandemia es esta. No existe. Devolvámonos un poco al pasado y tengamos en cuenta que la última vez que ocurrió esto fue a principios del siglo XX, donde estaba Europa en medio de una Primera Guerra Mundial y las otras economías pues ni siquiera habían desarrollado una fortaleza capitalista como la que concebimos hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos. Nosotros, como Colombia, les decía al iniciar la conferencia, somos un Estado social de derecho. ¿Eso qué implica? Que requerimos un equilibrio. Ese equilibrio está en qué? No solamente hay un tema de economía liberal y de mercado abierto, sino que el Estado interviene para que no se generen inequidades, o por lo menos ese es el propósito. ¿Listo? ¿Qué ocurre con el decreto 636 de 2020? Pues que nos prorroga estas medidas y nos va abriendo paulatinamente la economía bajo unos esquemas distintos, porque ahora toda actividad humana que sea de trabajo, va a estar especialmente permeada por protocolos de bioseguridad. No es que en el pasado no existieran normas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo con protocolos de bioseguridad. Lo que pasa es que a propósito del COVID, estamos buscando la manera de trabajar de forma segura, evitando la mayor cantidad de contagios y evitando que la población trabajadora enferme. Porque sería un desastre social que además de tener todas estas restricciones económicas que estamos viviendo y todas estas situaciones particulares y concretas derivadas del aislamiento obligatorio, tengamos una incidencia, por ejemplo, en donde el 50% de la población económicamente activa y en capacidad de trabajar tenga, digamos, coronavirus y esté enferma al mismo tiempo. Esa es una carga que el Estado y la sociedad no son capaces de, digamos, manejar al mismo tiempo y por eso hay que buscar la mejor manera de manejarlo. Entonces, entre los temas para tener en cuenta, tenemos las actividades independientes, las actividades de empleadores y las actividades de trabajadores. ¿Por qué hablo de empleadores y no de empresa? Porque empleador es toda persona natural o toda persona jurídica que realiza una actividad económica y que vincula a trabajadores para llevarla a cabo. Entonces, en este orden de ideas, cuando tenemos a los trabajadores independientes, a los empleadores y a los trabajadores, tenemos toda una cadena económica que nos está ayudando a reactivar la economía. ¿Qué pasa con las normas de COVID para independientes? Bueno, si usted como trabajador independiente se vio afectada por las normas de aislamiento obligatorio o se vio afectada por la resistencia de pues digamos, por la restricción de la movilización y porque sus actividades no han sido autorizadas por el momento, pues es absolutamente necesario que usted haga, digamos, uso de los mecanismos que tiene la protección al cesante si eventualmente con anterioridad decidió hacer un ahorro como independiente en la protección del cesante. Y aquí quiero hacer un llamado especial porque muchas veces cuando estamos hablando de los temas laborales creemos que la seguridad social para los independientes no importa, que eso es una vaina solamente para los que tienen contrato de trabajo y a mí lo que me importa es pagar pensión y salud para que al final de mes me den mi facturita y en la factura pues me consignen los honorarios con las retenciones y los, digamos, mecanismos fiscales que se me van a aplicar. Pues no, señores, los independientes también tienen dentro de todo el sistema de protección social la posibilidad de cotizar para el seguro de protección del cesante y es precisamente esta una de las normas más importantes que en este sentido se nos presentan. ¿Por qué? Porque tenemos una disposición que dice que
las personas que han visto disminuidos sus ingresos, incluidos los independientes, podrían haber hecho uso del sistema de protección de cesantes si estuvieran afiliados a él. Muchos no lo están, no pueden hacer uso de estos mecanismos. Frente a los empleadores se ven obligados a parar sus, digamos, actividades productivas. Esas actividades productivas implican que el trabajador no puede ir a trabajar, el empleador no tiene un puesto de trabajo que desarrollar y no se da la correlación necesaria en el contrato de trabajo que es pago por prestación del servicio. ¿Qué es el salario? El salario es eso, la contraprestación directa por la prestación del servicio. Entonces, el Ministerio del Trabajo buscó alternativas para animar a los empleadores a, primero, a preservar la fuente de empleo, es decir, a que no terminen las relaciones de trabajo. Si terminan las relaciones de trabajo, esas pueden terminar por cualquiera de las causas de las que está en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. Hay que tener en cuenta que existen límites para terminar las relaciones de trabajo. La primera es que el coronavirus no es una justa causa para terminar el contrato, de ninguna manera. Lo segundo es, si usted termina el contrato, tiene que terminarlo sin justa causa, es decir, tiene la obligación de pagar la indemnización del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, si su decisión es terminar con los empleos, es decir, hacer terminaciones unilaterales de contrato, tiene que tener mucho cuidado porque en la ley 50 del 90 se regula todo lo relacionado con despidos colectivos y para poder hacer un despido colectivo, el empleador requiere en Colombia sí o sí autorización previa por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, frente a finalizaciones de contrato, ¿existe la potestad legal para el empleador de terminarlos? Sí, existe, pero no es una potestad abierta e infinita. Igualmente tiene que respetar los fueros, tiene que respetar el fuero de maternidad, el fuero de paternidad, el fuero para las personas que son directivos sindicales, las personas que tienen una condición de estabilidad laboral reforzada derivada de la condición de salud, y el fuero de prepensionados, entre otros, que son aspectos puntuales en donde la Constitución, especialmente la Corte Constitucional, por la vía de tutela, ha realizado el amparo. Entonces, frente a los empleadores y su grave situación de tener las empresas cerradas, pues la opción 1 podría estar encaminada, por ejemplo, a la terminación de contratos, pero muchos con mucho tino y con un sentido de solidaridad infinita mantienen vigentes los contratos de trabajo. ¿Y cómo mantienen vigentes los contratos de trabajo? Por ejemplo, lo que han hecho muchos es pactar con sus trabajadores una disminución del salario, ¿cierto? Esa disminución del salario para que haya una cosa que nosotros denominamos 140. El 140 es la prestación, digamos, el reconocimiento del salario sin la prestación del servicio. El salario es uno de los 3 aspectos que son voluntarios dentro de la relación de trabajo. Y cuando hablo de voluntariedad es que necesitamos que las partes se pongan de acuerdo. Para que exista contrato de trabajo debe haber una prestación del servicio, nos ponemos de acuerdo cómo se presta, una subordinación por parte del empleador hacia el trabajador y un acuerdo sobre la forma de remuneración. En este caso especial de COVID, podemos hacer acuerdos especiales en los cuales no hay prestación del servicio, pero sí el reconocimiento de una remuneración. La otra opción que dio el Ministerio del Trabajo fue generar, además de estas licencias remuneradas o esta dispensa del servicio, anticipar las vacaciones. ¿Cuáles vacaciones? Pues las vacaciones que tenemos o acumuladas, o las que ya se causaron para 2020, o las que estarán por causarse hasta 2021, o si es del caso, vacaciones colectivas y anticipadas. En este caso, los empleadores pagan el valor de las vacaciones. Después del tema de vacaciones, adicionalmente a esto, están otra clase de permisos y otra clase de licencias. Me han preguntado mucho si la situación del COVID puede llegar a ser una calamidad doméstica. En lo personal y en mi criterio no hay calamidad doméstica en las situaciones relacionadas con COVID porque la calamidad doméstica es una licencia especial y específica en la cual el trabajador sufre una situación irresistible que necesita ser atendida y para la cual requiere alejarse del trabajo, es decir, no asistir a trabajar válidamente, y por eso es una licencia remunerada.
En este caso, el COVID no es una de aquellas situaciones susceptibles de ser calificadas como una calamidad doméstica, porque la situación es general. La pandemia la sufrimos todos, el confinamiento lo tenemos todos, entonces no es uno de aquellos eventos. Entonces, además de las licencias remuneradas, el acuerdo entre las partes para bajar, por ejemplo, el salario, las vacaciones, pues algunos empleadores debieron optar por suspender los contratos de trabajo. Y es aquí donde vino, digamos, como la gran preocupación del ministerio en el sentido de que muchos empleadores optaron por esta opción de manera directa. Y aquí voy a ser muy clara y muy específica porque es muy técnico y les pido el favor que si tienen alguna duda de inquietud, pues la generen puntualmente, pero esta es la parte, digamos, más importante de la situación. Entendamos que es una fuerza mayor. La fuerza mayor en el ordenamiento jurídico colombiano es un concepto, ¿cierto? Que deviene o que está en el Código Civil. Este concepto del Código Civil nos habla que en materia de las cosas que suceden, las cosas pueden llegar a suceder no por culpa de una de las partes, es decir, no porque una de las partes lo haya provocado, sino porque desafortunadamente una de las dos partes con quien tenemos un negocio pues se ve abocado a una situación particular, concreta, irresistible, impredecible, casi sin posibilidades de resistir. Entonces, en estas ideas, el Código Civil nos dice que cuando nosotros tenemos estas situaciones, es factible en el mundo de los negocios que se exonere del cumplimiento de las obligaciones pactadas. ¿Sí? Es decir, es una excusa válida para no cumplir. No ocurre lo mismo en el derecho al trabajo. En el derecho al trabajo hay un desnivel, hay un desequilibrio natural de la relación contractual, en donde el empleador tiene una situación mejor y el trabajador tiene la situación menos favorable. En ese orden de ideas, el código, dentro de su espíritu de equilibrio social y coordinación económica, busca la protección de la persona más débil, que es el trabajador. Y por eso le dice al empleador, señor, cuando usted necesite suspender el contrato de trabajo, tiene que atenerse de manera taxativa, es decir, no porque usted se lo invente, sino que la ley lo dice, a los casos específicos que regula el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Dentro de esos casos específicos está el numeral primero. Ese numeral primero dice que el empleador tiene la potestad legal de suspender el contrato de trabajo cuando ocurren eventos de fuerza mayor o caso fortuito. El caso fortuito y la fuerza mayor no es cualquier cosa. La jurisprudencia laboral ha sido bastante clara en decir que no puede ser de aquellos asuntos que dentro del giro ordinario de los negocios de un buen padre de familia, es decir, de una persona competente y responsable, hubiera sido posible prevenir o acatar. ¿Sí? En este orden de ideas, no era previsible que el gobierno nacional impusiera una medida de aislamiento. No era predecible que el gobierno nacional dijera expresamente las actividades que no se pueden llevar a cabo, como por ejemplo la atención presencial de clientes en los restaurantes. No era ni predecible ni factible imaginarnos nosotros en febrero del año 2020 que un mes después no iba a ser posible hacer trabajo, por ejemplo, de campo o actividades manufactureras o los que se dedican a temas de belleza, tener sus salones. En ese orden de ideas, la ley laboral vigente permite la suspensión de los contratos de trabajo y para ello solamente se requiere primero acreditar que efectivamente existe un tema impredecible y irresistible por el hecho de las cosas o de la naturaleza, que adicionalmente la orden de autoridad competente es una de las causales de fuerza mayor, es decir, que a mí la autoridad me ordene hacer una cosa y eso me impida desarrollar temporalmente el contrato de trabajo. Entonces, el numeral primero del artículo 51 tiene, digamos, como dos aspectos. El primero, que la situación sea realmente irresistible e impredecible. Lo segundo, que esa situación concreta impida temporalmente el desarrollo del contrato de trabajo. Y tercero, que no está en la norma del artículo 51, del numeral primero del artículo 51, sino que está en la ley 50 al 90, es que se debe dar aviso al ministerio.
Ojo, una cosa es dar aviso y otra cosa es pedir permiso. Entonces, en la medida en que vamos a ejercer esa facultad, tenemos que dar aviso. ¿Y qué es darle aviso al ministerio? Es informarle que se le solicita atentamente que se acerque al empleador para verificar las condiciones de fuerza mayor, es decir, para que sea testigo, casi que un pequeño notario para establecer este tema de la fuerza mayor. Esto se diferencia de la tercera opción de la suspensión del contrato de trabajo, es decir, el número tercero del artículo 51, que es cuando por circunstancias particulares y concretas, administrativas, económicas o operativas, el empleador debe cerrar el centro de trabajo porque no tiene cómo trabajar. Y esta forma, digamos, de suspender el contrato de trabajo, la ley lo permite hasta por 120 días, pero para ese caso particular y concreto, requiere autorización previa del Ministerio del Trabajo. Y es aquí donde tenemos que ser muy claros, y es que si el empleador está en esa circunstancia, es hora de que pida el permiso. Así el Ministerio, dado que no va a generar las autorizaciones, es importante tenerlo presente que una cosa puede ser la posición política que pueda tener el Ministerio en ese sentido, pero eso no deroga las normas del trabajo vigentes. Las normas de trabajo vigentes dicen que el empleador puede solicitar el permiso y sustentarlo. Y si eso es así, eventualmente algunos abogados, colegas administrativistas podrán indicar que puede haber incluso una responsabilidad del Estado frente a la pérdida, digamos, o la posibilidad de mantener ciertos contratos vigentes. Entonces, cuando ya hacia mediados de marzo habíamos agotado todas estas recomendaciones que había hecho el Ministerio del Trabajo en la circular 31 y 20 de 2020, hoy, sí, el 2020, cuando ya están agotadas, pues en este orden de ideas el empleador debe buscar alternativas para mantener la fuente de empleo. ¿Qué hago primero? Busco la forma de remunerar. ¿Qué hago de segundo? Busco dar el descanso con fundamento en compensatorios, vacaciones, formas en las que la nómina me lo permita. En tercer lugar, busco negociar nuevamente mi nómina, es decir, modificar el salario y generar una nómina mucho más económica. Y en tercer lugar, busco mantener la fuente de empleo, es decir, mantener el contrato de trabajo vigente, así sea suspendiéndolo. Cuando se suspende el contrato de trabajo en los términos del artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo, cesan para el trabajador el deber de prestar el servicio y para el empleador el deber de pagar el salario, pero no cesan las obligaciones frente al sistema de seguridad social. Y es aquí cuando viene el otro tema y es, oiga, un momento, yo empleador no tengo forma de mantener, digamos, en movimiento mi estructura económica, pero usted me está diciendo que tengo que pagar la seguridad social. Entonces, bueno, para esto les recomiendo entonces que se apoyen en su operador de planilla y si tienen, digamos, los contratos vigentes, apliquen el artículo 70 del decreto 806 de 1998, que es el que dice cómo se debe declarar el ingreso base de cotización a la seguridad social en momentos en los cuales hay vacaciones o licencias remuneradas, y si hay suspensión del contrato de trabajo, entonces cómo se debe liquidar tanto salud como pensión en los términos del artículo 71 de la misma norma. El decreto es el 806 de 1998, artículos 70 y 71. ¿Qué ocurrió con el tema? Bueno, con el tema ocurrió que empezamos a ver serias y graves dificultades para poder mantener un ingreso, y entonces el Estado dice, ojo, para eso son las cesantías, y estamos completamente de acuerdo, para eso son las cesantías, y ¡pum!, nos vamos al sistema de protección al cesante y encontramos que hay una norma específica que dice que cuando los trabajadores ven disminuidos sus ingresos por la suspensión del contrato de trabajo, pueden acudir a sus cesantías. Y a través de sus decretos ley, el gobierno dice, señores, pueden ir a tocar las puertas de sus fondos y a pedir que les devuelvan correlativamente un poco de sus ahorros mensualmente para mantener dos cosas. Otro derecho fundamental, que es el mínimo móvil, y segundo, la capacidad económica pues para adquirir un poco de solvencia. ¿Qué ocurrió? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a que consignadas las cesantías el 14 de febrero, al 16 de febrero ya no hay cesantías porque todo el mundo las ha retirado.
y las ha retirado porque consideran que era más importante el flujo de caja que un ahorro. Y esa práctica se ha visto castigada por la situación actual, en donde las personas van y tocan las puertas de sus fondos de cesantía y se dan cuenta que no tienen recursos. En ese orden de ideas, digamos que esto no es una falla del sistema de la regulación propiamente dicha, sino de las prácticas que tenemos como trabajadores y como empleadores en relación con el ahorro. Y por eso yo sigo insistiendo metódicamente en la necesidad de que entendamos como independientes, como trabajadores y como empleadores, la importancia del sistema de protección social. Para cerrar la parte de empleadores, es importante tener en cuenta que el gobierno nacional decretó el alivio para la cotización, muy discutida de si estoy en Colpensiones o si estoy en el régimen de ahorro individual con solidaridad en algún fondo, sobre si pierdo plata o si pierdo semanas. Lo que subyace todo esto es que existe un alivio. Y es que por estos 2 meses en donde no hay entrada de recursos, en donde la caja de las empresas se ha visto especialmente afectada, pues existe, entre comillas, un alivio para poder cumplir con esa obligación del sistema. Ahora, ¿cómo hacer para acceder a este beneficio si soy independiente? Pues si soy independiente tendré la misma base de cotización general que he declarado durante los últimos años o durante los últimos meses, dependiendo de cuál haya sido mi ingreso base de cotización del mes inmediatamente anterior. Recordemos que el ingreso base de cotización del independiente tiene una regulación específica y que es sobre el 40% de todo el ingreso que hubiera recibido. Y sobre esto, pues debe acogerse la novedad dentro de la planilla. ¿Qué hay que hacer para esto? Comunicarse con el sistema PILA, rehacer su planilla correctamente, declarar que se quiere acoger a digamos, este alivio y pagar lo que corresponde al 3% de su ingreso base de cotización. Empleadores, básicamente es lo mismo. Buscar el acercamiento práctico con su operador de pila y junto con la persona que maneje la nómina, determinar a qué trabajadores se les va a aplicar esto, realizar una planilla en donde esté, digamos, reportado la novedad y pagar el alivio. El alivio es por 2 meses, mayo y junio. No, perdón, abril y mayo. Abril que se pague en mayo y mayo que se pague en junio. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una medida temporal y que muy seguramente en el futuro veremos algunas otras reglamentaciones para mitigar el impacto del poco pago que tuvimos en estas 8 semanas de cotización en nuestra vida laboral. Ahora, trabajadores. Bueno, para los trabajadores, para tener en cuenta en estos tiempos de coronavirus es principalmente que tenemos un contrato de trabajo vigente. ¿Con quién? Con nuestro empleador. Tenemos diversísimas situaciones, por ejemplo, las empleadas de servicio doméstico, los trabajadores de cara al público, por ejemplo, los que hacen servicio al cliente, aquellos que continúan trabajando de manera remota, aquellos que están digamos, cesantes. Entonces, para los trabajadores, en los temas para tener en cuenta, primero es, por favor, atiendan las recomendaciones que hacen sus empleadores para mitigar el impacto de el contagio por COVID. Entonces, si ustedes de las personas permitió, a las que se les permitió mantener el salario, ¿cierto? El contrato vigente y va a haber un pago de salario mientras se desarrolla toda esta situación, entonces lo importante es negociar ese salario con el empleador. Yo entiendo que en muchas oportunidades nosotros debemos más de lo que nos ganamos o pues lo que nos entra igual nos sale al mes. Pero también tenemos que ser conscientes que el empleador tiene que hacer un esfuerzo muy ingente para poder otorgar unos recursos. Entonces, conviene hacer un acuerdo temporal, no, que puede ser un otro sí el contrato de trabajo o un acuerdo expreso dentro digamos, expreso entre las partes trabajador-empleador para tener las condiciones del salario. Entonces, por ejemplo, muchas personas han llegado a un acuerdo y es mantener la base de cotización del sistema de seguridad social, pero reducir el ingreso. Entonces, para todos los efectos se declarará un ingreso base de cotización normal, como el que venía devengando, pero para efectos de digamos, de la nómina en sí, se prevé un acuerdo para recibir menos dinero. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque, hombre,
Si usted no está trabajando, no existe el deber correlativo de pedir el salario. Distinto es que usted tenga, digamos, vacaciones anticipadas o de las que ya tiene causadas. En ese caso, las normas aplicables son exactamente las vacaciones. No hay norma excepcional, no hay norma que diga que se deben pagar menos valor por las vacaciones. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia es generar una apertura para apoyar al empleador en qué, en sostener la fuente de empleo, en mitigar el impacto económico, en buscar la forma de ser efectivamente útil en esas, si puedo hacer el trabajo remoto, si puedo mantenerme en el desempeño de mis labores, y en últimas, digamos, un poco de paciencia si mi empleador tuvo la obligación de suspender, pues se vio abocado a suspender el contrato de trabajo, ¿sí? En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, ya lo abordé al iniciar este aspecto y es, si se termina el contrato de trabajo con fundamento en el COVID o en esa situación específica, pues no es una justa causa y tienen derecho a la indemnización. Perdón. Bueno, entonces continuemos. Trabajadores. Entonces ahora tenemos varios tipos de trabajadores. Tenemos trabajadores que no están trabajando, pero tienen contrato vigente, porque o están en vacaciones, o tienen contrato suspendido, o están dispensados de la prestación del servicio con un acuerdo de remuneración específica. Para estos trabajadores existen las normas generales de COVID que deben implementar en su hogar para evitar el contagio. Y tenemos los trabajadores que estamos trabajando in situ, es decir, en el lugar, en la locación de trabajo, porque son de las actividades autorizadas para mantener, digamos, lo mínimo que debemos mantener en funcionamiento en la sociedad, y aquellos que teletrabajamos o trabajamos en casa, que son cosas que vamos a ver de manera distinta. Entonces voy a abordar primero a los que estamos en casa. ¿Quiénes estamos en casa? Estamos en casa todos aquellos que tenemos la capacidad de trabajar desde el hogar sin generar un desplazamiento ni cumplir la orden de aislamiento preventivo. En este orden de ideas, estamos trabajando aquellos que podemos prestar servicios por Internet, por las tecnologías de la información, o porque, por ejemplo, podemos hacer cosas manuales a destajo desde el hogar, como por ejemplo actividades de manufactura, las personas que tienen máquina de coser y cosen, aquellos que tienen un pequeño taller en casa y pueden realizar sus actividades desde casa. ¿Qué es lo importante respecto del COVID de estas, digamos, situaciones de trabajo? Primero, las normas del trabajo continúan vigentes, todas. La nómina, la prestación del servicio, el reglamento interno de trabajo. Segundo, si usted es de aquellos que puede acordar con su empleador una flexibilización de la jornada, es decir, que usted no va a trabajar las 8 horas desde casa, sino va a restringir su jornada a 4 horas porque digamos que los niveles de demanda del servicio han bajado, pues eso tendrá que estar mediado por un acuerdo y tendrá que haber una disminución correlativa del pago por ese acuerdo. ¿Sí? Hay una flexibilización de la jornada. O tener muy claro que si efectivamente a usted lo invitaron a, a mantenerse activo dentro de la situación actual de pandemia y no le han suspendido el contrato de trabajo, hombre, pues que tiene que funcionar las 8 horas de la jornada normal, reportar si hay horas extras, a menos de que usted sea un trabajador de confianza y de manejo, y pues en términos generales, desarrollar el contrato de trabajo con la mayor normalidad o generalidad posible. Y para el empleado, pues también hay una correlativa, digamos, obligación de respetar espacios privados, de respetar tiempos, de respetar niveles de ocupación. A este respecto hay que distinguir dos cosas. Una cosa es, eh, una cosa es teletrabajar en los términos del teletrabajo de la ley de 2012 y otra distinta, el trabajo en casa. El trabajo en casa es una modalidad excepcional que se impone en los tiempos de coronavirus a propósito de los decretos ley, en donde no es necesario implementar todas y cada una de las medidas que, digamos, establecen las normas laborales vigentes para el teletrabajador, como por ejemplo la adecuación propia del espacio, la adecuación de redes, implementos, bueno, otro tipo de cosas. Y ese trabajo en casa, digamos que se puede mantener siempre y cuando el empleador
analice todos sus esfuerzos de mitigación del riesgo del trabajo con sus empleadores de manera adecuada. Y aquí es donde viene, digamos, como el eje que me permite a mí atar el trabajo que se desarrolla en casa con el trabajo de las actividades exceptuadas. Y es la protección y salud en el trabajo, propia del Sistema General de Seguridad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Qué pena que me confunda, pero es que a veces es todo un trabalenguas. Entonces, si yo estoy trabajando desde casa, mi empleador tiene el deber de darme las herramientas de trabajo, de ayudarme con algún tipo de auxilio que me permita a mí solventar algunos, digamos, costos que debo asumir porque estoy conectada permanentemente a la red, entonces usualmente se aconseja que se pague un auxilio, por ejemplo, por telecomunicaciones. Ojo, no es obligatorio en estos tiempos del COVID. Y obviamente, pues se mantiene, digamos, como un seguimiento permanente de la salud del trabajador. ¿En qué sentido? En que el empleador tiene el deber de estar monitoreando si la persona está enferma, si efectivamente está siguiendo el lavado de manos, si está haciendo las tareas de desinfección y si está desarrollando los protocolos necesarios para la prevención del riesgo. Es decir, por ejemplo, que no sale de su casa a incumplir la norma de aislamiento obligatorio y está haciendo otras cosas durante la jornada. El empleador tiene el deber de estar mirando eso, incluso tiene el deber de denuncia ante las autoridades si conoce que uno de sus trabajadores, ya sea desde casa o trabajando in situ en el centro de trabajo, desobedece las medidas. En ese orden de ideas, lo que a mí me permite generar digamos, esta articulación con estos temas es que existe el deber de protección y seguridad en el trabajo. Y el deber de protección y seguridad en el trabajo es transversal a todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en términos de COVID-19. ¿Por qué? Recordemos que el principal objeto de todas estas medidas es evitar que nos contagiemos. Y el trabajo es precisamente uno de los lugares en donde podemos tener mayor contacto con otras personas o nos vemos expuestos in itinere, es decir, en el transcurso de casa al trabajo, del trabajo a casa, a través del servicio público de transporte masivo u otras interacciones a nivel social. Entonces, por eso es absolutamente necesario que junto con las personas que lideran y son responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se articule la incorporación de los protocolos de bioseguridad que está dando el gobierno nacional actualmente. Presidencia de la República los tiene incorporados, Ministerio del Trabajo los tiene, digamos, orbitados de sus normas porque es el encargado de vigilar que el empleador acate esas normas. El Ministerio de Salud es el encargado de que efectivamente estas normas se materialicen al interior de los centros de trabajo, ya sean las actividades excluidas o las actividades que se realizan desde casa. Los operadores PILA tienen la obligación de acompañar, por ejemplo, en la nómina y en todos estos temas administrativos. Las ARL tienen la obligación de hacer el acompañamiento respectivo y las autoridades locales tienen el deber de armonizar todas estas normas de arriba, de abajo, de los lados, para que a nivel local se puedan desarrollar las actividades exceptuadas, como las de manufactura, las de infraestructura para el transporte, las actividades de transporte, las actividades de construcción civil, privadas y otras que están efectuadas en el último decreto, que es el 636 de 2020. Ojo, las autoridades locales son las que dicen cómo, cuándo y dónde podemos operar, dónde, cómo y cuándo podemos ir a laborar, dónde, cómo y cuándo y bajo qué condiciones está autorizado que las personas transiten libremente. ¿Mm? Bueno, entonces, en este orden de ideas, ¿cuál es mi orden de reorganización del trabajo? Pues mi orden de reorganización del trabajo es que si usted tiene una población que está actualmente activa en el trabajo, cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo de higiene, desinfección, mantener los espacios limpios, mantener las rutinas de lavado de manos, mantener adicionalmente la obligación de que si están por fuera utilicen el tapabocas, si están expuestos a otros riesgos, pues que además tengan los elementos de protección personal
propios de su riesgo de trabajo. Ojo acá con las personas que trabajan en el sistema de salud. Para las personas del sistema de salud hay un tema muy importante y es que desde el principio digamos, desde marzo, desde que ocurrió todo esto, el Ministerio del Trabajo, a través de uno de los decretos, estableció que cualquier caso positivo por COVID estaba exento de la valoración de origen propio de la calificación de las enfermedades del trabajo. Es decir, en Colombia existe una norma que es el decreto 1294 de 1995 que establece que toda enfermedad que no es, eh, digamos, eh, declarada como laboral por una norma distinta, es decir, todas las enfermedades en general se consideran enfermedad general, es decir, de origen común, salvo que con posterioridad, terminado un trámite específico que se llama calificación de origen, se determine que esa enfermedad es de origen laboral. Entonces, las personas que trabajan en salud, que son las que más expuestas se encuentran en este momento a contagiarse del virus, para ellos ya es claro que las ARL tienen una obligación superior de protección, primero porque el COVID-19 ha sido declarada como una enfermedad laboral para ellos, segundo porque las orientaciones del Ministerio de Protección Social, del Ministerio de Salud y Protección Social han establecido que estas diferentes eh, ARLs tienen la obligación de proveer los elementos de protección personal y porque además existen los protocolos específicos para la atención en salud. Y a su vez, estos protocolos implican que dentro de nuestras tareas habituales los pongamos en práctica. Entonces, actualmente, si estamos activos en el trabajo, tenemos que apropiarnos de la resolución 666 de 2020. La resolución 666 de 2020 nos dice cuáles son las recomendaciones generales de bioseguridad para estar activos en el trabajo y nos dice cada cuánto tenemos que hacer las tareas de desinfección y de lavado de manos. ¿Qué hacemos con las personas de servicios generales? ¿Qué adecuaciones físicas debemos que hacer? ¿Cómo usamos los elementos de protección personal y cómo los descartamos? ¿Qué recomendaciones tenemos que adoptar para llegar al trabajo, por ejemplo, en manufactura o en construcción? ¿Cómo debemos desinfectar el calzado? También cómo debemos utilizar nuestra ropa de diario y nuestra ropa de trabajo. ¿Cuándo tenemos que usar lentes? ¿Cuándo tapabocas? ¿Cuándo guantes? ¿En qué momento nos movilizamos en moto o en bicicleta y cuáles son las, digamos, principales recomendaciones de desinfección de los vehículos? Esta resolución, la 666, es vital y trascendental. ¿Para qué? Bueno, pues resulta que, como les decía al comienzo, el empleador tiene un tema que es el deber de seguridad y protección de sus trabajadores. Recuerdan que hay un desequilibrio natural entre empleador y trabajador y que las normas del trabajo buscan proteger al trabajador. Pues bueno, en este caso, estas normas y estas recomendaciones son súper, súper, súper necesarias porque si eventualmente un trabajador, a propósito del trabajo, resulta infectado con coronavirus, pues ese trabajador puede entrar a discutir si efectivamente usted hizo todo lo necesario para que él no se contagiara en el trabajo. Entonces, evitémonos las reclamaciones por riesgo patronal, por culpa patronal, derivada del contagio del COVID. Concentrémonos en articular los protocolos de bioseguridad a nuestras normas generales del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Y busquemos de la mejor manera posible, trabajar sin aglomeraciones, con aislamiento entre las personas, buscando la mejor manera para transportarnos, ojalá que no sea el transporte público, ojalá que sea en bicicleta, motocarro, atendiendo a las medidas que debemos tomar para la prevención al salir de casa y al llegar a casa, y sobre todo estar muy pendientes de los trabajadores con la toma de la temperatura y con aquellos que tienen morbilidades preexistentes o están cercanos a los 60 años de edad. ¿Por qué? Porque son las personas que, si eventualmente llegasen a ser contagiadas del COVID, pues tendrían mayor riesgo en su salud. ¿Mm? Bueno,
Vamos a hacer una breve pausa en este momento, entonces, para dar paso a las preguntas. Vamos a compartir las preguntas que nos han formulado a lo largo de la charla. Como les decía al iniciar, el propósito de abordar en 50 minutos, una hora, todos los temas laborales, pues es un reto importante, pero espero haber tocado todos los temas más importantes para ustedes. Voy a hacer esta pausa y les pido un permiso para eh, poder atender las inquietudes que se nos formulan. ¿Me escuchan nuevamente? Sí, sí, te escuchamos. Actualmente no es necesario volver a formular la pregunta, ya la doctora Juanita tiene las preguntas de las personas que en el trayecto de la charla fueron escribiendo en el chat. Necesito que el operador me ayude a silenciar el micrófono de la presentación. ¿Listos? Ahí. Bueno, nos preguntan, ¿qué opciones tengo si no necesariamente quiero terminar el contrato? ¿Hay una solución para ponerlo en pausa? Bueno, la solución para ponerlo en pausa es la suspensión del contrato de trabajo. La pausa de esta, digamos, obligaciones recíprocas, es decir, de una parte la prestación del servicio por parte del empleado, del trabajador, y la remuneración del salario por parte del trabajador, es la forma de pausar esas obligaciones. Si usted es una de las personas que tiene sus actividades exceptuadas dentro de los decretos y las normas de excepción, claramente no puede hacer uso de la suspensión porque no hay una causa. No hay una fuerza mayor ni una orden de autoridad competente que le impida a usted desarrollar su objeto o temporalmente desarrollar el contrato de trabajo. Claramente, si usted es de las actividades exceptuadas, debe poner en marcha nuevamente los contratos de trabajo. Nos preguntan, ¿el empleador no puede controlar las acciones de sus trabajadores al salir antes o llegar al lugar de trabajo? En caso de contagiarse de COVID, ¿podría llegar a reclamar algo al empleador? La respuesta es
sí habría una posibilidad, es claramente remota, pero sí existe la posibilidad y es cuando el empleador no ha realizado las actividades de prevención, formación, capacitación que debe realizar en los términos de la resolución 666 de 2020 sobre la prevención que debe tener al salir de casa y al volver a casa. Entonces, esta reclamación, ¿de qué naturaleza puede ser? Puede ser una reclamación eh, por vía de tutela, por ejemplo. Puede ser una reclamación por vía administrativa con querella previa que implicará de pronto que el ministerio abra una investigación exhaustiva, como las denominan actualmente, sobre la implementación de estas medidas de coronavirus y eventualmente puede haber una demanda por culpa patronal. ¿Y por qué digo que eventualmente? Porque ese es el escenario más remoto. Determinar en qué momento la persona se contagia de COVID es una de las circunstancias más difíciles, porque recordemos que el COVID se mantiene asintomático alrededor de 2 semanas. Entonces, cuando ya la persona da positivo, asintomático y además oculto, porque hasta 2 semanas después de la incubación no sale una prueba diagnóstica positiva, incluso esa prueba diagnóstica puede generar que la persona sea asintomática. Entonces, no necesariamente hay una cosa que se requiere en el derecho al trabajo y es que exista un nexo causal entre la situación propia del contagio y la situación, digamos, del trabajo, de contagio y de que se haya dado el contagio con causa o con ocasión del trabajo. Entonces, ojo, porque determinarlo pues es casi imposible, pero sí existe el deber de capacitación y formación. Bueno, nos preguntan, Claudia pregunta, si un trabajador tiene una preexistencia como diabetes o asma, ¿es obligatorio que realice el trabajo desde casa? Si este trabajador debe realizar un servicio fuera de casa, es decir, desplazarse a realizar servicio, ¿lo puede hacer? Si lo hace con el protocolo de bioseguridad y tiene todos los elementos de protección personal. El Ministerio del Trabajo, a través de varias comunicaciones, ha llamado a los empleadores a evitar poner en circulación a los trabajadores que tengan preexistencias. Y en la resolución 666 de 2020 dice que se debe, vamos, buscar la forma de que estos trabajadores trabajen desde casa y evitar que haya una presencialidad en el lugar de trabajo. Es claro que la norma dice que debe haber un nivel de priorización. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene 10 personas que hacen la misma labor de tener que salir a hacer su trabajo y una persona de estas tiene diabetes o alguna de las condiciones mórbidas de morbilidad preexistente, usted debe priorizar la readaptación de esa persona que presenta la morbilidad para que realice tareas desde casa. Inclusive lo que antes nosotros denominábamos una reubicación por cuestiones de salud, es conveniente que exista ese reacondicionamiento laboral y evitar de todas maneras que exista, digamos, una exposición de las personas con esta morbilidad. ¿Por qué? Porque en caso de que contraigan el virus, tiene más probabilidades de fallecer. No es una cuestión de deber o no deber, es una cuestión de protección del otro, es una cuestión de responsabilidad social, es una cuestión de solidaridad con los otros también. Entonces, si me preguntan, la norma dice que debe priorizarse efectivamente el teletrabajo, el trabajo desde casa o el trabajo remoto y que en la medida de lo posible no sean personas que deban ser asignadas a trabajos puntuales en centros de trabajo. Bueno, nos preguntan, ¿cuándo se realiza el trabajo en casa y no el teletrabajo y se llega a presentar una enfermedad laboral por un tema ergonómico, el trabajador podría demandar a la empresa? Bueno, uno de los temas principales entre el trabajo en casa y el teletrabajo es precisamente que se diluyen un poco las obligaciones relacionadas con la prevención del riesgo. Un empleado, un trabajador, podría válidamente solicitar que una determinada patología
sea tenida en cuenta como laboral, derivada del riesgo ergonómico que adquirió durante el tiempo de confinamiento. Pero los temas del trabajo, señores, esto es muy importante tenerlo en cuenta, lo que más vale es la prueba. Si no se puede probar que esa condición que presuntamente se adquirió en el trabajo, como una epicondilitis por hombro, codo, temas ergonómicos de silla, espalda, osteomusculares y demás, si no se logra probar que eso ocurrió precisamente en el confinamiento y adicionalmente por andar trabajando, pues es muy difícil que prospere una reclamación por esto. Pero de todas maneras los empleadores deben ser muy juiciosos y remitir a sus trabajadores que se encuentran en trabajo remoto desde casa todas las medidas de prevención del riesgo de riesgo económico en el trabajo, especialmente las relacionadas con osteomusculares. ¿Qué hay que hacer? Decirle a su encargado de HCE que dentro del proyecto de comunicaciones que tiene previsto para estar en actividades durante los tiempos de pandemia, remita las orientaciones y la capacitación en esta materia. El que no capacite, el que no intervenga estas situaciones, tiene un alto riesgo de reclamación porque no tendrá cómo probar después que tuvo la debida diligencia. En estos temas es súper importante, señores, acreditar la debida diligencia en las actividades de prevención. Bueno, nos preguntan, un momento. Elizabeth les pregunta, si hay trabajadores que están trabajando al 100% de sus funciones y se les liquida la nómina normal, pero por flujo de caja no se les puede hacer el pago completo, ¿cómo se puede manejar la parte del salario dejada de pagar? Bueno, en estos casos la sugerencia que se tiene es hacer un acuerdo de pagos. Un acuerdo de pagos como cuando uno va y le dice al que le fió en la tienda, literalmente, que le dé un placito para pagar. En ese orden de ideas se sugiere comunicar uno a uno de las personas la situación particular y concreta en la que se encuentra la empresa, indicando que la nómina ha sido liquidada en el tanto por ciento, que la seguridad social, por favor, por amor a Dios, sí paguenla al 100%, con independencia de si pagaron el salario después con un poquito menos de dinero, pero que efectivamente se les va a pagar y decirles una fecha en la cual se debe pagar. Ojo, este es un incumplimiento que puede ser, digamos, morigerado por las circunstancias actuales. Pero yo tengo la obligación de pagar. Lo importante establecer es cuándo le voy a pagar. Entonces, la sugerencia es hacer la comunicación y buscar un acuerdo de pagos con las personas, diciéndole, tú conmigo y yo contigo tengo un compromiso. Este compromiso se causó con tanto dinero, no tengo sino tanto para pagarte. En el mes de junio te pagaré el resto junto con la prima, o en el mes de julio te pagaré el resto con tanto. ¿Qué implicaciones tiene esto? El reconocimiento de la deuda, la causación efectiva de la nómina y adicionalmente que ese documento es un documento que puede ser ejecutado, es decir, puede ser reclamado judicialmente. Entonces, para este aspecto yo les sugiero que hagan un acuerdo uno a uno y donde que puedan cumplir. Conviene no decir cosas al azar y conviene no hacer afirmaciones sobre albur. Es decir, si ustedes no tienen la seguridad de que les va a entrar el dinero, no se comprometan a un pago próximo. Háganlo en cuotas, por ejemplo. En general, negocien con sus trabajadores. Nos preguntan, ¿qué se hace con aquellas personas que desde la medida de teletrabajo se evidencia y demuestra que no han cumplido con sus labores como colaborador y la empresa quiere generar su despido? ¿Cómo se protege a la empresa en este caso y cómo debe hacerse el despido? ¿Se aplicaría como causa de abandono laboral? Bueno, aquí hay una cosa fantástica que se llama el reglamento de trabajo.
El reglamento de trabajo no está suspendido. Las reglas internas del trabajo no están suspendidas por el hecho de que actualmente estemos trabajando desde casa. Es decir, igualmente tenemos que reportarnos, igualmente tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, nuestras obligaciones siguen igualmente vigentes. En este orden de ideas, el camino, el conducto regular para garantizarle los derechos al trabajador y evitarle un riesgo laboral a la empresa es abordar el tema desde el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del trabajador. En este orden de ideas, algunos reglamentos de trabajo tienen prevista la terminación del contrato de trabajo como una sanción. Es algo que yo no recomiendo, yo sugiero sacarla y dejar solamente la terminación como la potestad del empleador y solamente atenido al trámite del proceso disciplinario, las sanciones o las suspensiones. Entonces, ¿qué hacer? Activen la potestad disciplinaria del empleador, llamen a descargos a este trabajador, bríndenle el debido proceso, permítanle una retroalimentación y solamente si la falta es realmente de aquellas graves, podrá el empleador ejercer la facultad de terminar el contrato unilateralmente y con justa causa. Hay que recordar que la Corte es muy celosa en el sentido de buscar el debido proceso. Entonces, si bien la justa causa para terminar unilateralmente el contrato por parte del empleador no es una sanción y no requiere un trámite específico, es recomendable darle al trabajador el escenario de defensa y contradicción propio del trámite disciplinario para que esta decisión última que deban adoptar pues tenga todas las garantías de ley. Frente a aplicarlo como abandono laboral, no. Mientras el trabajador pueda demostrar que tuvo conectividad y que cumplió con ciertas obligaciones, el tema de abandono se caería. Sugiero que mejor se base en las órdenes o instrucciones propias del empleador, es decir, en el numeral sexto del artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo que consagra las obligaciones del trabajador. Preguntan, ¿qué pasa si mi empleador no tiene interés en el trabajo en casa y quiere recuperar la presencialidad? Porque sí, ¿se puede demandar o notificar? Bueno, la presencialidad debe estar prevista dentro de las diferentes tareas, diferentes actividades exceptuadas. Si no hace parte de las actividades exceptuadas, pues es válido que continúen en trabajo en casa. Si es de las actividades exceptuadas y el empleador está interesado en que la prestación de servicios se siga dando desde casa, entonces ya no estamos en un home office o en un trabajo en casa, sino estamos migrando hacia un teletrabajo. Y entonces el empleador deberá adecuar todas y cada una de las condiciones de las que hablan las normas del año 2012 sobre teletrabajo y pactarlo con la persona, remunerar los servicios que implica teletrabajar, dar las herramientas y en general todo lo que está relacionado con teletrabajo. El capricho no necesariamente es viable o válido y si se requiere, digamos, la intervención de alguna autoridad, usted puede acercarse al Ministerio del Trabajo, que virtualmente tiene una sección específica para atender las inquietudes y las denuncias de los trabajadores, o incluso ponerse en contacto con la alcaldía si eventualmente estas tareas, digamos, no se requiere se requiere la presencialidad, pero usted está siendo obligado a trabajar desde casa. El señor Hernando pregunta, si es un contrato de trabajo en una universidad que lleva de iniciado 15 días antes de empezar la pandemia del COVID, ¿el empleador puede acabar con el contrato de trabajo sin esta causa sin indemnización? Creo que don Hernando me está preguntando por el periodo de prueba. Entonces voy a ponerlo en estos términos. El periodo de prueba es aquel lapso de tiempo en el cual empleador y trabajador lo pactan por escrito en el contrato escrito. El periodo de prueba verbal no existe. Y cada una de las partes dice si le gusta o no le gusta el servicio del otro y el ámbito de empleo que brinda el empleador, ¿sí? En ese orden de ideas, la terminación del contrato
eh, debe motivarse, es decir, a usted le tienen que decir por qué razón le están terminando el contrato. Si le termina el contrato en periodo de prueba, le deben decir por qué usted no llenó las expectativas dentro de lo que se esperaba que usted hiciera en desarrollo de su contrato de trabajo. Si usted le termina el contrato con justa causa, tienen que decirle cuál es la justa causa. Y si se lo terminan sin justa causa, le tienen que indemnizar. Ahora, si le dicen que le terminaron por periodo de prueba, pero en ninguna parte dicen en qué circunstancias usted falló o no tuvo la retroalimentación o fue incompetente, pues es posible acudir a la jurisdicción del trabajo y demandar para que un juez de la República declare que ese despido fue injusto y obtener la indemnización. Entonces, en la medida digamos, de entender la pregunta, dependerá de la forma en la cual el empleador, en este caso la universidad, ejerció la potestad de la terminación unilateral del contrato. Después de haber acordado una disminución en el salario del trabajador, habiendo pagado una quincena con el nuevo salario, ¿con qué valor de salario pago las vacaciones? Las vacaciones tienen norma expresa para su salario de liquidación. Cuando las vacaciones cuando el salario ha tenido una variación significativa, ¿cierto? Durante un tiempo prolongado, se tendrá que tomar el promedio y el salario es variable. Se debe tomar el promedio del salario variable durante el último año. Si el salario es fijo y digamos, cambió durante los últimos tiempos, es recomendable hacer la liquidación de vacaciones sobre el promedio también. Actualmente el salario fijo, a diferencia del variable, es el que se usa para la liquidación de las vacaciones y el salario debe ser el que estaba devengando el trabajador al momento de salir a vacaciones. Entonces hay que determinar específicamente en qué momento salió. Si salió antes del acuerdo o si salió con posterioridad del acuerdo. Si salió con posterioridad del acuerdo, mi recomendación para evitar inconvenientes es que hagan un promedio, para evitar que haya un detrimento en el interés legítimo del trabajador de obtener una remuneración adecuada por un descanso que además es intempestivo y en donde se autorizó el uso de las vacaciones por hoy, pero realmente no es un descanso. Entonces, digamos, como el promedio para evitar que hayan circunstancias en las cuales el trabajador pueda acudir a las autoridades y cuestionar la forma en la que se liquidaron las vacaciones. Bueno, Claudia pregunta, ¿la disminución del pago del porcentaje de pensión al 3% en la planilla es del porcentaje que paga el empleador? ¿El porcentaje que paga el empleado? Sí, ¿el porcentaje que paga el empleado sigue siendo el mismo? ¿Qué implicaciones tiene respecto de las semanas de pensión cotizadas? Bueno, esto es, digamos, un tema largo y dispendioso. Quiero resumirlo rápidamente. Vamos a pagar el 3%, ¿cierto? De ese 3%, el 16% lo paga el empleador. Y el 12% restante, espérense. Ya, perdón. El 3%. De ese 3% se mantiene la cuota del 16%, ¿sí? Y las equivalencias. Entonces, el 12% lo va a pagar el empleador y el 8% lo va a pagar el trabajador. Igualmente ocurre digamos que hay unas especificidades en relación con los ingresos bases de cotización de salario integral y de aquellos que exceden el tope máximo de los 25 salarios mínimos sobre el porcentaje adicional por solidaridad y el que va al fondo solidario. Entonces, cuando vamos a aplicar ese 3%, se siguen manteniendo las proporciones de descuento tanto para empleador como para trabajador. Entonces, al trabajador igualmente le voy a descontar el 8% del valor que genere ese 3%. No es tan fácil explicarlo así, es un poco más metódico y con la norma en la mano, pero en este momento pues no me es posible generar esa explicación, pero lo que sí tengo plena certeza es que se mantienen las proporciones empleador, ¿listo?
Em, ¿Qué implicaciones tiene respecto de las semanas de pensión cotizadas? En este momento no se tendrán como cotizadas 8 semanas. Muy seguramente en el futuro vamos a ver que pueden salir algún tipo de norma que diga que si se termina el contrato debe haber alguna novedad que implique pagar 8 semanas adicionales o que llegada o arribada a la edad pensional deberán pagarse o deberán trabajarse 2 meses más. Pero por el momento las implicaciones son que ese tiempo se entiende por como no cotizado, salvo que exista, digamos, un tema distinto y es no cotizar sobre el tema del 3%, sino cambiar el esquema de remuneración y bajarlo. Pero eso es un tema de planeación de la nómina. Entonces, frente a la pregunta puntual, creo que no se tiene en cuenta para las semanas cotizadas dentro de la historia laboral. ¿Qué se hace con aquellas personas que desde la medida... Ah, Alejandra volvió a preguntar, ¿qué se hace con aquellas personas? Bueno, frente al despido ya lo hablamos. Jonathan Sánchez pregunta, ¿una licencia no remunerada se puede contar como experiencia? Entendiendo que se toma a veces esta opción como una medida para apoyar a la empresa, pero eso puede ser más detrimento del empleado. Bueno, en términos laborales el contrato está vigente, ¿sí? Entonces, si bien el tiempo no cuenta para la liquidación de la prima de servicios, ni de las cesantías, ni de las próximas vacaciones, porque no hubo prestación efectiva de servicio, es decir, está en pausa el contrato, pues el contrato sigue vigente. Entonces, para efectos de experiencia, usted tiene un contrato que empieza en un momento y termina en un momento. A usted no le van a preguntar cuántas sanciones disciplinarias le pusieron y cuántos periodos de tiempo le suspendieron el contrato. Que si puede ser tenido como experiencia, pues dentro de la hoja de vida creo que es lineal, el tiempo debe ser contabilizado como vigencia del contrato y si alguien le pregunta qué hizo durante ese tiempo, pues si no estuvo activo, pues no tendrá experiencia que reportar. Bueno, preguntas. Si se decide hacer un despido sin justa causa y se paga la indemnización, ¿el empleado puede alegar reintegro? Sí, en casos específicos. ¿Cuáles casos específicos? Si al momento de terminar el contrato, esta persona tiene un fuero de maternidad o lactancia, por ejemplo, cuando las madres gestantes se encuentran todavía en embarazo o cuando ya están lactando. El fuero de paternidad, por ejemplo, si la compañera o cónyuge está esperando un hijo, esto ha sido reportado y la madre depende económicamente del padre, el padre tiene una protección de estabilidad laboral reforzada, entonces usted no debe terminar el contrato sin justa causa, porque si no lo reintegran. Si esta persona es un directivo sindical y goza de fuero, tampoco puede hacerlo directamente sin el permiso del juez del trabajo. O si esta persona tiene alguna situación de salud específica y tiene estabilidad laboral reforzada por salud o es prepensionado. Entonces, en esos eventos, usted no puede, digamos, terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin solicitar la autorización al juez o al Ministerio de Trabajo de manera previa. La recomendación es que en esos casos usted se acerque a la persona y si es absolutamente necesario terminar el contrato de trabajo, el contrato se termine por mutuo consentimiento. Entonces, al haber un acuerdo entre las partes, pues no se genera el riesgo de reclamación posterior por una terminación injusta del vínculo contractual. Bueno, creo que hasta acá fueron las preguntas. Me queda agradecer muy especialmente, perdón, a Uniandinos
al capítulo IQ, al CAU, que me permiten hacer esta exposición para todos ustedes. Perdón, me atoré con el agua. Les dejo mis datos, me pueden encontrar en Álvaro Oliva La Serna. Mi correo electrónico es juanitagonzalez@allabogados.com. Espero que esto haya sido de provecho y espero también que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad. Deseándoles lo mejor en estos tiempos, mi recomendación principal es por favor léanse la resolución 666-2020, acaten las normas de bioseguridad y protección en el trabajo y nada, que salgamos de esta de la mejor manera posible. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Juanita. Y de parte del capítulo de Icuandinos, agradezco tu espacio y a los asistentes. Espero esta charla haya sido de su agrado y que tengan muy buena tarde y cuídense mucho. Muchas gracias.